Salmo 103. Salmos 103. Salmo 103. Versículo 1 hasta el 5. Salmo 103, versículo 1 hasta el 5. Amén. Comienza este Salmos bendiciendo al Señor. Aquí el término bendecir podría significar alabar, porque dice: bendice alma mía Jehová. Podríamos decir: alaba alma mía a Jehová, y alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alabar, atención, puede ser que signifique llenar de honor y palabras buenas al objeto de la bendición. Cuando yo alabo a Dios, yo le lleno de reconocimiento y buenas palabras al Señor o al objeto que me bendijo. Está hablando de una persona agradecida. ¿Una persona qué? Agradecida. ¿Quiénes alabamos? Lo que vimos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Entonces aquí vemos a David alabando a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder y hablando bien de Dios. Entonces, cuando yo me pongo a pensar esto, digo: qué bárbaro. Comenzar escribiendo y diciendo: alma mía, bendice a Dios. Dios te bendigo. ¿No? ¿Le pasó a ustedes? Cuando están en algún lugar de compras, un lugar secular, por así decirlo, y decimos: gloria a Dios. Shh. ¿No? Rápido para decir malas palabras, pero cuando decís gloria, pará, religioso, ¿no? Sin embargo, aquí hay una expresión de alguien que agradece a aquel que lo bendijo. ¿Por qué? En este caso es Dios. Y le bendigo, le alabo porque, ¿por qué? Porque Él me bendijo primero. Atención, nadie alaba a alguien si primero no recibió un beneficio de aquel a quien lo alaba. ¿Es así o no? Por eso alguno dice: pastor, ¿qué eso de alabar y decir gloria a Dios? A mí no me nace. Los que hemos recibido milagros, lo que hemos visto la mano del Señor, no nos cuesta alabar a Dios, porque alabar a Dios no es una cuestión religiosa. Bueno, vamos a hacer el culto hoy y vamos a alabar a Dios. Alabamos, Dios, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Terminamos de alabar y salimos a la calle y pero que se... ¿no? O sea, la alabanza es una expresión de adoración y agradecimiento, porque yo estoy consciente que le alabo a aquel en quien he visto milagros poderosos sobre mi vida. El milagro que recibimos es lo que dice Carlos Anacondia: un milagro habla más que 1000 palabras. Cuando viene la gente y nos plantea por qué le alaban así, qué fanatismo, lo que vimos el milagro en nuestras vidas, lo que vivimos el milagro en nuestras vidas, nos fluye de adentro. ¿Por qué nos fluye de adentro? Porque nosotros sabemos acá adentro que Dios es un Dios de milagros. ¿Es así o no? Muy bien. Bendecir, ¿qué significa bendecir? Bendecir significa llenar de beneficios. ¿Llenar de qué? De beneficios. ¿Cuántos quieren ser llenos de beneficios? Amén. Ok. El primer gran beneficio o bendición del cielo es este. El primer gran beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ese es el primer gran beneficio. Ahora atención, cuando hablamos de beneficios, cerramos los ojos y decimos: ¿en qué me pueden beneficiar? ¿Qué piensan ustedes? Rápido. Es la plata. Entonces, pensamos así, decimos beneficio, pero jamás decimos como primer beneficio: alguien me perdonó. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, hay mucho por decir. ¿Por qué? Atención. Dios nos ha hecho tan diferentes el uno al otro, porque justamente Dios es perfecto y Dios es un Dios que crea a cada persona como un ser único. No hizo fotocopias. Gracias a Dios que el que está al lado tuyo
es totalmente diferente a vos. Cuando nosotros nos casamos, los matrimonios, las primeras peleas que decimos, que somos tan diferentes. ¿No le pasó a los casados, no? Claro, no, a mí nomás. Disculpen, que si les ofendí. Somos tan diferentes y de eso se trata. Somos diferentes porque Dios es un Dios grande y nos hizo diferente el uno al otro. 6.000 y poquito de millones de personas somos totalmente diferentes el uno al otro. Las huellas digitales no se parecen ninguno absolutamente de los 6.000 y poquito millones que hay, casi 7 billones. Entonces somos todos diferentes, gracias a Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto que somos diferentes? Bueno, hablale a tu vecino y decirle, somos tan diferentes nosotros, decirle, ¿ok? Pero, atención, hay dos cuestiones por las cuales nosotros, porque hablamos del perdón, me meto en el tema. ¿Me escuchan? Porque Dios va a hacer milagros en tu corazón. Hay una cuestión que decimos, lo que yo hago, al ser tan diferente, nosotros muchos crecemos creyendo que lo que nosotros hacemos, en la mayoría de los casos, es mucho más correcto, es mucho más beneficioso que el otro. Y generamos una atmósfera de individualismo que casi siempre, bueno, yo tengo la razón. No hablo solo en matrimonio, hablo de la vida, en el trabajo, en la familia, en todos. Pero está el otro que dice, no, lo que yo hago no sirve para nada. Siempre el otro es el que tiene la razón y hace todas las cosas bien. Yo hago todas las cosas mal. ¿Y eso qué genera en nuestro corazón? Genera conflictos. Porque lo que Dios creó para bendecir, nosotros por alguna razón interna, lo sin querer transitamos en la vida, y lo que Dios creó para bendición se transforma en un gran obstáculo para crecer, para ser felices. Porque en realidad el que está al lado tuyo es tan diferente a vos que eso debería ser una bendición. ¿Una qué? ¿Una qué? Porque Dios, todo lo que creó es bueno. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ahí se genera el conflicto. Ahí se genera el conflicto en las relaciones. La relación. Entonces, empieza el conflicto. Soy tan diferente a vos. Mirá, no me parezco nada a vos. Y empiezan los conflictos. Y, atención, ahí después, cuando empieza la crisis de las relaciones y de los conflictos, empiezan las autodefensas. O sea, decimos, yo perdono porque se generó un conflicto familiar, un conflicto en el trabajo, y tan tenso el ambiente que hay que reconciliarse porque no nos queda otra. No sé si algunos se reconciliaron porque no le queda otra, por una cuestión de papeles más que nada. Entonces dice, bueno, está bien, perdono pero no olvido. Está bien. Shh, no me hables más. Perdono, pero que más vale que no pase frente a mi casa. Después está el cristiano que usa la Biblia y usa el versículo que el Señor dice, no tomes venganza, yo soy la venganza, yo daré el pago. Entonces se toman de esa palabra y dice, está bien, yo no me voy a vengar, pero el Dios de los cielos se va a vengar y le va a caer fuego y le va a hacer chicharrón y yo voy a caer y ahí tomá para que tenga, ¿no? O sea, usamos hasta el versículo, ¿para qué? Para que mi corazón se quede satisfecho de que la pague, le tiene que pagar, tiene que pagar, ¿no? ¿Sí o no? Después está el otro, perdoné, pero la verdad es que solo Dios perdona. O sea, mejor dicho, te disculpo, pero solo Dios perdona. Ahora, esto es una gran verdad, porque el único que puede perdonar es Dios. En eso tenemos razón. Solo que lo usamos y le tergiversamos un poquito. El único que puede perdonar, ¿quién es? ¿Qué significa perdón? Término que indica la disculpa por una ofensa o falta. La condonación del pago de una deuda. ¿Sí? Quiere decir que si hay una cuestión de no perdón, hay una deuda. Y las deudas hay que pagarlas. Entonces, cuando hablamos de perdón, en hebreo significa nasa, quitar, y salah, perdonar. En el último caso, en el último término, Dios siempre es el sujeto de la acción. O sea, Dios es el
que siempre interviene para perdonar. Entonces, si yo le preguntase personalmente a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu más grande necesidad? ¿Cuál es tu más grande necesidad? Pastor, un auto. Bueno, ahora que estoy enseñando van a decir el perdón. Pero si yo saco hoy el tema de que hay que perdonar o ser perdonado y le digo, a ver, ¿cuál es tu más grande necesidad? Me duele la columna. ¿Cuál es tu más grande necesidad? Que mi nuera mañana se vaya de casa. A estas horas ya no esté más. Todas las valijas en la calle. Esa es mi necesidad. Mire que no dije suegra, dije nuera. O sea, mi necesidad, ¿cuál es? Y que vuelva él. ¿Eh? Ay. Entonces, ¿quién piensa que la primer gran necesidad del ser humano es el perdón? ¿Qué es? Es el perdón. El perdón de los pecados. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Quién es el único? Dios. Digan, Dios es el único que puede perdonar pecados. Cuando Juan el Bautista le vio a Jesús, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, ¿no? Pero dice Dios, atención, dice, en el comienzo del pueblo de Israel, a Dios se lo que caracteriza como un Dios que perdona, pero que a la vez hace responsable al culpable. De ningún modo tendré por inocente al culpable. Y ese tema de la culpa ya lo vamos a nombrar ahora. Pero a la vez, Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Amplio en qué? O sea, si bien Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿cuál es el deseo de Dios? Dios desea perdonarnos. Porque ahí parte la vida, atención, ahí parte la vida. Y yo sé que algunos cuando hablamos de perdón, hablamos de pecado, empezamos a mirar para abajo, ¿no? Como que perdimos moneda por ahí. Porque no nos gusta confrontarnos con eso. Tampoco nos gusta confrontarnos con el hecho que Dios dice, de ningún modo tendré por inocente al culpable. Entonces nos produce como una sensación rara dentro, no sé si les pasa. Entonces, pero por algo David dijo, Señor, yo te alabo. Señor, sos los más grandes que hay. Y lo primero que dijo, porque tú perdonas todas mis iniquidades. Y David sabía de las iniquidades. Y David sabía de lo que significaba alejarse de Dios. Y el segundo gran beneficio que dice Salmo 103 es, y Él es el que sana todas tus dolencias. Atención ahora sí, pónganse, prepárense para volar alto, porque cuando nosotros hablamos de dolencias, todos nos sentimos identificados. Nos sentimos identificados cuando decimos pecado y nos sentimos identificados cuando decimos dolencias. Es que muchas veces está muy relacionado. Cuando el máximo ejemplo, creo yo, es en Lucas 5:17, donde encontramos un testimonio poderoso de sanidad. Jesús hablando con la gente y de repente 4 muchachos llenos de fe y de esperanza sabían que Jesús estaba ahí y no podían entrar por la multitud, porque donde Jesús estaba siempre había multitud. Entonces, ¿qué hicieron? Se les ocurrió romper el techo de la casa. Y ahí, en pleno, el paralítico le bajan con las piolas y bajan bien enfrente de Jesús. Y Jesús le mira y Jesús es así. Y le mira y le dice, wow, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí los fariseos quedaron locos. ¿Y este quién es? Porque los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero no sabían que ahí estaba Dios encarnado. Y le dice, hijo, por tu fe, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué necesitaba el hombre? Es lo mismo que ustedes vayan al dentista y el dentista le diga, a ver tu oído. O sea, no, nada que ver. Como vamos a los almacenes cuando recién empieza y dice, ¿tienes jabón en polvo? No, pero hay leche en polvo. O sea, ¿qué tiene que ver? Pero hay tanta desesperación por vender que no, pero tengo esto. O sea, bueno, pues yo no necesito eso.
Entonces, tus pecados te son perdonados. Y ahí entendemos que hay mucha similitud y hay mucha relación. Una enseñanza maravillosa acerca del postramiento. Atención, acerca de la gente postrada, mutilada en su alma. Porque no solamente tiene que ver con una dolencia física, sino con una dolencia emocional. Cuando la Biblia habla de cama, habla de lecho. Por ejemplo, Hechos 9:33, se lo voy a leer un ratito. Hechos 9:33 dice, a ver aquí, Hechos 9:33 dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años, digan 8 años, que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años estaba en cama. Y cuando yo estudio eso, veo que la cama simboliza el descanso, pero la cama o el lecho también significa postramiento. 8 años postrado en el dormitorio. O sea, cuando nosotros vemos a Jesús viendo a un hombre postrado, le dice: hijo, tu postramiento en este caso es por pecado. Así que antes de que te levantes voy a perdonar tus pecados, porque perdonando tus pecados te vas a levantar. ¡Wow! Entonces eso me lleva a pensar de que hay muchos postramientos espirituales, muchas parálisis espirituales, muchos decaimientos en la gente, depresiones, que tiene que ver con un tema no resuelto. Y básicamente el tema resuelto del perdón, en la mayoría de los casos, es que la gente le cuesta sentir o saber que puede ser perdonado. Escuché testimonio de gente que dice: pastor, lo mío es muy grosso. Los términos de ahora. Lo mío es muy grosso. Yo no sé si Dios me va a perdonar. Y no saben que la Biblia dice que el que mucho es perdonado, mucho ama. Quiere decir que Dios tiene la capacidad de perdonar los pecados más insignificantes como los pecados más grandes, si podemos medir los tamaños por kilogramos o por metros cuadrados. Algunos tendrán, qué sé yo, la ciudad de Posada en su corazón. Otros tendrán una latita de leche nido. No sé el tamaño. Lo que sí sé es que el Dios perdonador anhela perdonarnos. Y al perdonarnos, muchos de nosotros nos vamos a levantar de la parálisis. Muchas de las causas del me quiero morir, qué triste que estoy, y muchas de las cuestiones de encontrar el amor de su vida que no le satisface, porque no le satisface el amor de su vida, tiene que ver con esta carencia, la carencia del no perdón, la carencia de que alguien arriba me está mirando medio con bronca. Y tiene mucho que ver con la manera en que me crié. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Pero antes de decirle al paralítico que se levante, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados, así que levántate y anda. Y al momento se levantó de su postramiento y caminó para la gloria del Señor. Quiero darte una buena noticia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La religión no me puede borrar el pecado. Yo he visto ahí en San Javier, en el Cerro Monje, cuánta gente de rodillas, rompiéndose las rodillas, haciendo sacrificios enormes para ganar el favor de Dios. Hay un solo sacrificio acepto. Alguien pagó el precio y derramó toda su sangre para que toda la humanidad podamos salir del postramiento espiritual, del postramiento emocional, y seamos verdaderamente libres para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Dios es bueno. Y este testimonio más, todos estos temas que les cuento del no perdón, de ver otros beneficios, no ser perdonado y querer todos los beneficios, como saltar la cerca, es como quemar etapas, porque lo primero es lo primero. Cuando yo me acerco a Jesús, yo lo primero que tengo que ver es que Dios es bueno y Él me quiere perdonar, porque el pecado, dice la Biblia, el hombre que pecare ciertamente, y hay muchas cosas que mueren. Dígame si no es así. Matrimonios recién casados con su luna de miel, dice: ay, mi vida, toda la vida estaré contigo, ¿no? A los 2 años vos le ves a los abogados moviéndose de aquí para allá. Divorcios. Entonces todos esos sueños, esas cosas, ¿no? De repente vos ves gente así, cuando uno le saca la foto a los niños, tan lindito, parece que su rostro ilumina,
Y después lo ve a los 23, 24 años y saquemos el tema de la pancita, porque eso es normal, varones, ¿no? Que nos casamos y enseguida empieza a crecer. Acá no es una cuestión de unción sobrenatural. Ella cocina rico. No se trata de deformarnos así, eso es normal. La deformación del rostro, la deformación de la gente que vos le mirás y le decís, esta persona no tiene un gramo de paz. ¿Qué pasó? Es que lo que pasó es que no, lo primero es lo primero. Él es quien perdona todas mis iniquidades. ¿De qué sirve tratar de jugar la lotería? Bueno, cuando saque el PRODE le voy a comprar a fulano esto, y mis sueños cuando saque la lotería. No se trata de eso. Se trata de lo primero es lo primero. Jesús te ama. Entonces podemos acercarnos cual somos. A veces nos acercamos a Él y queremos dejar, pero que Él no vea lo que hice, que Él no vea lo que hice. Y Él dice, yo quiero ver lo que hiciste. Como el que tenía la mano seca, escondida, porque era una vergüenza la mano seca, una maldición en Israel. Y tenía la mano seca así en la iglesia. Y Jesús le dice, muéstrame tu mano, hijo. Sacar la mano para mostrarle a Jesús era romper todos los argumentos, porque lo tenía escondido. Un hombre acomplejado, un hombre que escondía su vergüenza. Y de repente Jesús le dice, muéstrame tu mano. Eso es decir, muestro todo lo que soy, Señor. Y ahí recién su mano fue restaurada. Cuando venimos a Jesús, no venimos diciéndole, Jesús, ¿viste que soy bueno? No soy tan malo como el que está al lado mío. ¡Qué desastre! No. Dios dice, todos somos iguales delante de Él. Todos son iguales, todos necesitan mi perdón. Entonces la relación sin Dios es caótica, porque hay mucha falsedad, porque hay mucha hipocresía. En el trabajo, ¿acaso no pasa eso? Hola González, ¿no? Pero tiene que haber jefe, qué jefecito, mi mejor jefe. Desgraciado, no me pagaste a tiempo. Entonces todo es apariencia. Entonces cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros nos damos cuenta que traemos un paquete de malas relaciones y de cuestiones inconclusas en nuestro corazón. Algunos arrastrando ahora de hace poco tiempo y otros arrastrando desde su niñez. Esa mujer que se casó tan feliz y en una campaña de Carlos Anacondia. Y bueno, oraron por ella y le llevaron a ministrarla espiritualmente. Y ella estaba en silla de ruedas, 25 años. Entonces cuando la empiezan a ministrar los líderes, el Espíritu Santo le dice a uno de los que le estaban ministrando, esa mujer está postrada por falta de perdón. Entonces cuando le dijo eso el muchacho, le dijo, señora, usted tiene que perdonar para ser libre. Y ella empezó a gritar de odio, jamás le voy a perdonar a mi esposo, porque mi esposo. Entonces él le enseñó lo que Dios nos enseña. Señora, el perdonar no es por sentimiento, el perdonar es por fe. Es que yo no siento perdonar, pero yo creo que el perdón me da un acceso a la libertad. El perdón es la puerta a mi libertad. Yo entiendo que el perdón, el no perdón me ata a la otra persona, me encarcela con la otra persona. Entonces ella luchó, lloró y gritó hasta que entendió por la fe. Y cuando escuche esto, porque esto es glorioso, cuando ella le perdonó a su esposo, que no fue fácil, le llevó mucho tiempo a este consejero, cuando le perdonó a su esposo, en el momento que él dijo, le perdono, llorando porque no fue fácil para ella, la unción del Señor bajó y ella se levantó después de 25 años de silla de ruedas y caminó por tantos años de estar postrada para la gloria del Señor. Y te doy esta gloriosa noticia. Hay miles de personas postradas en su alma. Quizás ahora estás como esa mujer. Caminás, pero algunos, hasta le digo, algunos se van hasta agachando. Con el paso del tiempo van quedando así, como jorobados. Problemas en los huesos, porque el salmista dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea que la gente envejece prematuramente. La Biblia dice aquí, perdonaste mis iniquidades, saciaste de bien mi boca y voy a volar como un águila.
Pero quizás seas un águila, que el águila representa una visión. El águila representa gente que de alto poder de vuelo, gente emprendedora, gente que está arriba. Dios te ha levantado para eso. Pero es como ser un águila enjaulada. Es como ser un águila con candados en una cárcel. Puedes tener la genética de un águila, puedes hasta mirar lejos, pero estás en una cárcel. Porque lo primero es lo primero. Y cuando nosotros reflexionamos acerca de esto, nosotros nos ponemos a pensar que las mayores bendiciones suceden en un hogar. Pero también entendí que los mayores dolores suceden en un hogar. En las cuatro paredes, en el famoso nidito de amor que le llamamos alguna vez. Se transformó como en una tremenda pesadilla. Lo que soñamos alguna vez, hicimos como un bloqueo en la mente, dijimos no quiero ni que se hable de eso. Gente que hace pactos internos diciendo no voy a confiar más en nadie. Los hombres son todo una porquería. Esto es así y estos son así, porque el dolor en el corazón produce una herida tan profunda. Las situaciones de abandono, de rechazo, las situaciones de desprecio producen en nosotros una dureza en el corazón, que cuando nosotros hablamos hasta del amor de Dios, del perdón de Dios, mucha gente se cierra, dice no quiero que me hables de eso, háblame de otra cosa. Ya está, ya no hablemos de eso. ¿Qué pasa con eso? Que el hecho de que no hables o el hecho de que no quieras recordar no significa que no esté. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Dice, yo puedo sanar tus heridas, pero primero necesito perdonar tus pecados. Cuando nosotros somos muy heridos y somos personas que hemos sido despreciados por dentro, entonces cargamos también con una enorme culpa. Porque no se trata solo de perdonar a alguien, atención, se trata de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas enfermedades en el cuerpo, los huesos, tiene que ver con situaciones no resueltas. No somos playitos en las relaciones. Hasta ahí hablamos. Hasta ahí. Ahí, de acá para acá no hablamos. Porque ese es un tema que no quiero hablar. Y es justamente lo contrario. Cuanto más hablo, más libre soy. ¿Me dicen amén a esto? Entonces, qué lástima se van. Entonces, nosotros tenemos que entender, si se quedan van a terminar siendo bendecidos. Las mayores bendiciones suceden en un hogar, pero también las heridas más grandes. Entonces, no es fácil, pastor. Hablar es fácil, ¿no? Es decir, que hablar es fácil. No. Vamos a Jesús. En la cruz, escupido, maltratado, despreciado, abandonado, burlado, desde la cruz, con los clavos puestos en sus manos, en sus pies, con la corona de espinas, Él hizo una declaración que cambió el destino de la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese manto de perdón está en este lugar hoy. Dios dice, quiero sepultar tus iniquidades y tus pecados que trae tanta maldición al fondo del mar y nunca más volver a acordarme de ellas. Porque Dios no es como nosotros. No sé si le pasó a usted y sobre todo a los matrimonios. Bueno, mi amor, sí, perdóname, piquito. Pero no vas a volver a acordarte. No, mi amor, no me voy a volver a acordar. Por lo menos por 24 horas. A las 25 te remato. Pero Dios no es así. Dios dice, cuando yo te perdono, te perdono. Entonces el tema de la culpa, que tiene que ver con el no perdón, muchas veces la no culpa tiene que ver con personas o niños que recibieron una agresión verbal constante en su casa. Rebelde, rompiste el jarro que tanto me costó y le recuerdan 30 años, ¿no? ¿Y te acordás que rompiste el jarrón de la abuela? Culpa tuya, tu hermanito se accidentó. No era culpa. Entonces venimos, ay, yo tengo la culpa. Entonces cuando venimos a Dios, yo soy culpable. ¿Y a quién recurro entonces? ¿A quién recurro? Si Él es la fuente de mi perdón. Y ahí es donde nos cerramos. ¿Y qué hace la gente con culpa? O se esconde o corre a hacer sacrificios y trata de hacer todo para alcanzar el favor de Dios, porque así hacíamos cuando éramos niños. Tratamos como ese chico que se hizo empresario,
de grande, pero cuando chico su padre le decía, vos sos un burro, y cuando seas grande lo único que vas a ganar es vas a tirar carro igual que un burro, porque sos burro. Y él se quedó tan herido que cuando era grande se hizo un gran empresario y fue a mostrarle a su papá que él no era burro, pero su papá ni siquiera le dijo, hijo, perdóname, tenés razón, sos un inteligente esto, sino que con cara así de desprecio le miró y se fue. Entonces nosotros buscamos el reconocimiento de nuestros padres, buscamos el reconocimiento familiar, buscamos el reconocimiento de amigos, pero terminamos mirándonos al espejo y decir, wow, yo soy un desastre, se ve que papá tenía razón. Entonces más el rechazo en el matrimonio, más el rechazo con los amigos, es una cuestión espiritual. La iniquidad es una cuestión espiritual. Bendito sea Dios, que Él es bueno, porque Dios es bueno. No hay mayor satisfacción en la vida, no es tener millones, No hay mayor satisfacción en la vida que sentir que mi corazón está limpio por su perdón. Y que yo no tenga ese prejuicio y ese apuntar con el dedo y estar cada vez más enfermo, todo me duele, todo, vivo en el médico y sigo apuntando, culpa de fulano, culpa, no, y estoy ahí yéndome y entonces vivo una vida infeliz. Dios te quiere hacer una persona feliz, una persona dichosa. Cuando hay culpa, cuando no hay perdón, entonces de repente dice, ¿por qué nadie quiere estar conmigo? ¿Por qué nadie quiere estar conmigo? Y bueno, ya lo dijiste vos, por tu expresión, por tu manera de ser, porque son espinas que salen y cuando te quieren abrazar se hincan. Entonces qué bueno es venir a Jesús y dejar todo ese paquete. Cuanto más grande es el paquete, más le vas a amar a Jesús, porque más alivio vas a sentir. Ahí viene el versículo, lo que es muchos son perdonados, muchos me aman. Yo tuve que ser perdonado y grande. Entonces dije, wow, Dios realmente es bueno y me perdonó todo. Y hoy puedo hablarles de un Dios que perdona, de un Dios que sana, de un Dios que te saca del hoyo, dice Salmos, que rejuvenece tu vida. Cuando sos perdonado, tu rostro empieza a brillar. Cuando estamos en amargura y estamos con rencor y algunos ponen en Facebook, me la vas a pagar, ¿no? Es decir, todas esas cosas tan absurdas, ¿no? Y se dan, y se dan, y se dan, y se dan, y se dan. Digo, Dios mío, solo una vez vamos a pasar por este mundo. ¿Por qué tanta infelicidad? ¿Por qué no empezar a disfrutar de una vida plena y abundante en las manos de Jesús? Entonces, termino con este testimonio que a mí me cambió en muchos aspectos de mi vida. Y siempre, cuando hablo del tema del perdón, tengo que contar este testimonio. Esto ocurrió en Seúl, Corea, con el pastor Cho. En una ocasión, viene una mujer a hablar con él. Su esposo la trae. Entra totalmente seca, piel y huesos, negro de la ojera. Entonces él hasta como que se asusta un poco cuando ella llegó. Y ella se sentó y le dijo, vengo porque mi esposo me trajo, pero estamos perdiendo el tiempo aquí. Ya empezamos bien, ¿eh? Entonces el pastor dice, ¿qué hago ahora? Y se pone a orar. Y ora despacito, ora al Señor diciendo, Señor, dame sabiduría, ¿qué hago con esta mujer? Y él dice, yo le voy a contar mi historia y me voy. Yo soy una hermana menor que vivía justamente en la casa de mi hermana mayor, estudiando desde el pueblo a la ciudad en la universidad, y vivía con ella. Y todos los días me iba a la universidad y ella me ayudaba en la casa, me tenía ahí. Pero un día mi hermana se enfermó de cáncer. Y cuando ella estaba en el hospital, yo empecé a tener un romanticismo y una intimidad con mi cuñado. Y empecé a sentir la tortura en mi corazón. Y empecé a sentir que yo era una persona totalmente sucia, pero no podía dejar de hacerlo. De hecho, quedó embarazada y abortó. Y cosas terribles empezó a contarle. Entonces cuando termina de contar este testimonio y dice, yo sé que nadie ni Dios me puede perdonar esto. Entonces le resumo el testimonio porque es mucho más. De hecho que ella se fue de la casa y se fue, justamente se casó con un buen hombre empresario, un hombre que la trataba bien, pero ella no era feliz. Entonces en un momento dado,
probó con todos los psiquiatras, psicólogos, terapeutas y nada. Cada vez más seca, cada vez más consumida por la amargura. Entonces el pastor tiene una revelación del cielo y le hace cerrar sus ojos. Y le dice, quiero que cierres tus ojos. Ella cierra sus ojos, le dice, quiero que vayamos, que te imagines que estamos al borde de un lago. Y vas a un lago quieto. Y vas a tomar una piedra de la más grande que puedas tomar y vas a arrojar al agua. Y yo como pastor voy a hacer lo mismo. Yo voy a tomar una piedra pequeña. Y al mismo tiempo, cuando cuente hasta 3, vamos a arrojar la piedra. ¿Estás de acuerdo? Sí, dice ella cerrando los ojos. Cuando arrojan los dos la piedra al mismo tiempo, él dice, ¿qué ves? Y dice, yo veo que mi piedra se hunde y hace un ruido. ¡Plah! Y mi piedra, dice él, también se hundió. Hizo menos ruido. ¿Ninguna flotó? No, pastor, ninguna flotó. Quiero decirte que así es Dios. Nosotros venimos a Dios, quizás vos viniste con esa piedra enorme en tu corazón. Y yo vine, quizás como vos me ves como pastor, con una piedra pequeñita. Pequeños errores porque fui cambiando en el paso del tiempo. Pero no significa que no tenga errores. Yo también necesito arrojar la piedra y yo también necesito que se hunda. Y por una ley de gravedad se tiene que hundir, y por una ley espiritual nuestros pecados también se tienen que hundir en el fondo del mar. Y así como Dios me perdonó a mí, Dios te puede perdonar a ti también. Ella, todo con pintada, demacrada, empezó a chorrear todo su maquillaje y a llorar con unas lágrimas de dolor, con mezcla de sensación de que tenía esperanza. En un momento dado, su rostro, dice el pastor, comenzó a cambiar. Ella empezó a pedirle perdón a Dios y sintió el amor de Dios derramándose sobre ella. Y ese amor de Dios diciendo, hija, yo te amo y derramé mi sangre por ti también. Quiero decirle a todos los que viven con culpas permanentes, a los que ya están entrando en un tema de enfermedad, tanto emocional como física, producto de estas cuestiones, que en Jesús hay esperanza. Que cuando venís a Jesús y le decís, Jesús, ¿me puedes perdonar? Jesús te dice, te puedo perdonar eso y mucho más, porque yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso a ese Jesús maravilloso, hermoso. Aleluya. Oh Señor. Oh Señor. Hay gente que creen que los ricos tienen pecados con otro sabor. Todos ricos y pobres, letrados e iletrados, necesitamos de Jesús. Levanten sus manos al cielo un momento. Cierren sus ojitos y dígale, Jesús, yo te necesito. Yo te necesito.